Buenas noches con todos, estimados participantes. Es un gusto estar esta noche compartiendo nuevamente con ustedes. Quien los saluda, soy la abogada Elvia Medalidolci Salirrosas. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de la Escuela de Posgrado Sofía y del doctor Willy Ramírez Chávarri para tratar el tema de las encuestadoras electorales, que estamos continuando, como bien conocen muchos de ustedes, con las semanas de capacitaciones de estos eventos académicos, que es la semana 26, y mi conferencia de hoy día es la número 127. Además, también les hago recordar que no se olviden de registrar sus datos, por favor, sus nombres, su correo electrónico, tal cual les va a llegar el certificado digital. Conocen la dinámica, primero termino de disertar, escriben a sus consultas por el chat o si no levantan la manito para poder yo darle el pase y escucharles la interrogante, la duda que tengan, o si desean hacer alguna acotación, también los vamos a escuchar atentamente. Entonces, vamos a dar inicio. Voy a compartir la pantalla, a ver. Es un honor estar con ustedes esta noche para tratar el tema de las encuestadoras electorales. Quien los saluda, soy la abogada Elvia Medalidolci Salirrosas, quien va a tener el gusto de hacer esta disertación sobre este interesante tema, esperando que sea de su total agrado. Bienvenidos nuevamente sean todos ustedes. Como siempre es importante conocer en qué está amparado este reglamento del registro de las encuestas electorales. Siempre, nunca hay que olvidar nuestra Carta Magna, en la cual señala claramente la Constitución Política, que dentro de las funciones del Jurado Nacional de Elecciones, en el artículo 178, les faculta para que ellos puedan dictar las normas que van a regular referente a las organizaciones políticas y todo lo que concierne a materia electoral. Asimismo, también se modificó la Ley Orgánica de Elecciones 26859, el artículo 18 con la Ley 27369, que fue publicado en el año 2000, donde establece claramente de que toda persona que desee difundir encuestas que vaya a realizar, encuestas electorales, estamos hablando todo lo que es materia electoral, llámese elecciones de alcaldes provinciales, distritales, los regidores, del gobierno regional, sus autoridades, del Congreso, del representante del Parlamento andino, de la plancha presidencial. A estas encuestas estos tipos de encuestas es lo que nos vamos a referir esta noche. Para que puedan hacer de toda esta publicación sus sondeos, cómo va a ser realizado, para que tenga el valor, el peso, porque si tú haces esta difusión sin estar registrado, vas a hacerte acreedor de una multa, de una sanción. Todas estas encuestas o sondeos tienen que estar debidamente identificados de qué entidad puede ser realizada por persona natural o por una entidad, una persona jurídica. Por ello es que tiene que estar registrado, tiene que poner el nombre del sistema, el muestreo que ha utilizado, cuál es el margen de error y todo lo demás que pueda determinarse por el Jurado Nacional, toda la demás información. También está facultado al Jurado Nacional de Elecciones que pueda suspenderse el registro de esta encuestadora cuando lo que está publicando no se ajuste a lo que está normado, ¿no? La Ley Orgánica de Elecciones, en su artículo 191, ha dispuesto que todos los medios de comunicación se puede hacer esta publicidad de encuestas hasta el domingo anterior al día de las elecciones. No puede hacerse pasado esa fecha porque si no te van a sancionar. Los van a sancionar por ser infractor a esta disposición.
También hay un registro electoral de encuestadoras que ha sido creado desde el año 2001 con la resolución 142 de fecha 8 de febrero del año 2001. Y este registro electoral de encuestadoras está a cargo de la Dirección Central de Gestión Institucional del Jurado Nacional, quien tiene este rol de llevar a cabo, de llevar todo este control actualizado, no solo de los que van a ser registrados, sino también de las que están siendo sancionadas. Con la resolución 467 del 2017, de fecha 24 de octubre del 2017, se aprueba el reglamento del registro electoral de encuestadoras y deja sin efecto un reglamento que fue aprobado por la resolución 435-2014 y de fecha 30 de mayo del 2014. O sea, se fue modificando, fue haciéndose cambios agregados, que ahora hay otra del 2020 que les voy a mostrar, ¿no? También en dicho reglamento está regulando todos los procedimientos de inscripción en este registro electoral de encuestadora, así como también el tema de fiscalizar, porque no es solamente de que va a registrarse, tienes tu permiso y libremente vas a poder hacer ya todo lo que corresponda. No, vas a ser fiscalizado y también puede ser pasible de sanción. Pero como estamos ahora cruzando este tema de la emergencia sanitaria por el COVID-19, dada esta coyuntura actual, pues han visto por conveniente el órgano competente de incluir medios tecnológicos para poder lograr a realizarse esta encuesta, ¿no? Para que logren captar esta información de los ciudadanos sobre el estudio de cómo van a formularlo, cómo va a ser la fiscalización del jurado, sobre las encuestas que van a realizar. Entonces, está siendo modificado, está siendo incorporado los medios tecnológicos. El reglamento actual está constando de 50 artículos, tiene 2 disposiciones transitorias y una disposición final. Estoy hablando de la resolución número 309 de 2020, que ha sido aprobada recientemente, no hace mucho tiempo, el 5 de septiembre del año en curso, donde está regulando todo lo que concierne al registro electoral de encuestadoras, y el objeto es que la fiscalización sobre la difusión de este resultado va a ser sobre la intención del voto o de un simulacro de votación. ¿Y cuál va a ser los resultados que se va a tener? ¿Cómo va a ser el procedimiento sancionador? ¿Cuál va a ser los plazos? La forma cómo tienen que responder. Hay todo un tema de requerimiento de detalles. Es algo así parecido como cuando para presentar los escritos de demanda en el Poder Judicial hay una formalidad, igual también hay en este tema concerniente al registro de las encuestadoras electorales. Y tiene como finalidad que es el cumplir las obligaciones, las prohibiciones, las limitaciones que a cargo de las encuestadoras, ¿no? Porque la difusión de estas encuestas sobre intención del voto o simulacro de votación durante los procesos electorales va a determinar su medida de correctivas o, de ser el caso, imponerle una sanción al hacer alguna conducta infractoria, ¿no? También el alcance de este reglamento es de obligatorio cumplimiento, no es opcional, no es optativo. Es sí o sí, tiene que cumplirse tal cual está determinado para las encuestadoras electorales, para los medios de comunicación y para la ciudadanía en general. Ustedes dirán, ¿y por qué los medios de comunicación? Porque los medios de comunicación, si la encuestadora les da en un plazo los resultados que ya está fuera de fecha de hacer de conocimiento público y lo hace, también ese medio de comunicación va a ser multado. Y si la ciudadanía comienza a participar en encuestas que también está fuera de plazo, también sí puede, es un poco más complejo, pero puede también caerle una sanción. Tendría que haber pruebas y todo lo demás, ¿no? Luego, también para el ejercicio de las funciones de los jurados electorales especiales, como estos jurados electorales especiales son unas entidades, son unos órganos jurisdiccionales que son temporales, solamente inician funciones cada vez que hay etapa electoral, de cualquiera de las índoles que hace un momento manifesté.
y por tanto ellos son los encargados de realizar la fiscalización de la publicidad y la difusión de las encuestas electorales sobre lo que corresponda, ya sea simulacro de votación o ya sea la intención de voto, y ellos también van a iniciar en primera instancia el procedimiento sancionador. La responsabilidad de velar para que se cumpla tal cual lo que se ha aprobado va a estar a cargo de la Dirección Central de Gestión Institucional, de la Secretaría General, de la Dirección de Estadística, Registros y Desarrollos Tecnológicos, de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales y los jurados electorales especiales. Todos ellos son los que tienen a cargo de fiscalizar y de hacer respetar este reglamento. La base normativa, como mencioné, es la Constitución Política del Perú, es la Ley Orgánica de Elecciones con sus modificatorias, es también el ROF del Jurado Nacional de Elecciones y también la Ley de Elecciones, con todas sus modificatorias. La Dirección Central de Gestión Institucional, ¿qué es lo que va a hacer la Dirección Central? A ver, para poder entender un poquito más, es que los jurados electorales, como es de manera temporal su actividad, su trabajo que van a realizar, o también en los lugares donde no se encuentran instalados una vez que han sido convocados en el proceso electoral, la Dirección Central es la que va a asumir esta competencia. La Dirección Central va a seguir con los procedimientos de fiscalización y procedimiento sancionador. Ellos van a continuar, no es de que ya me libré, ya cerró el jurado electoral especial o no hay en determinado lugar, entonces no, siempre ese vacío va a ser cubierto por esta área. Esta competencia que ellos tienen lo van a asumir culminadas las funciones del jurado electoral especial. Sobre el tema de la fiscalización, hay que tener en cuenta sobre las competencias de los jurados electorales especiales. ¿Por qué? Porque en primera instancia se va a determinar en función del domicilio registrado por la encuestadora. ¿Por qué? Porque como hay tantos jurados electorales especiales, van a decir en dónde, cuál de ellos me va a fiscalizar. Es donde tú te registraste. Ese es en primer lugar, donde se va a determinar. El segundo punto es que los jurados electorales especiales van a ser competentes por los procedimientos de todo lo que corresponda a fiscalizar, a sancionar, referente nada más a las encuestas electorales y que va a estar conformado por su pleno del jurado electoral especial, por sus 3 integrantes, y que va a ser hasta la instalación del segundo grupo de los jurados electorales especiales. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que en determinado momento se puede designar un jurado electoral especial que va a tener cobertura para 5 provincias, pero si después con el trabajo lo ven que está muy recargado, ese jurado electoral especial puede ser dividido y va a tener otro jurado, se van a dividir, por eso es que acá están hablando de la instalación del segundo grupo de jurado electoral definidos para el proceso electoral correspondiente. A eso se refiere. Lo que refiere al procedimiento sancionador va a ser competente el jurado electoral especial que conoce la actividad de fiscalizar. Y cuando se trata de una encuesta electoral que no ha sido emitido por una encuestadora registrada en este registro electoral de encuestadoras, va a ser competente también el jurado electoral especial bajo cuya competencia territorial ha sido difundida esta encuesta. Para que sea legal, tenga la legitimidad del tema de las encuestadoras, tienen que estar inscritas. Desde un primer inicio mencioné, tienen que estar sí o sí inscritas, no puede ser de otra forma. Son las únicas que van a ser las facultadas para que puedan hacer ese tipo de trabajo, todas las que están inscritas. Puede ser con un representante de la encuestadora, va a ser el representante, la persona que va a representar a la encuestadora. Como mencionaba, puede ser de una persona natural o puede ser una persona jurídica.
Cuando es una persona jurídica, tiene que estar inscrita en la SUNAR, en registros públicos, su representación, o sea, tiene que tener su vigencia de poder para que pueda inscribirse. En cambio, cuando es una persona natural, solo basta con su DNI, no tiene que estar inscrita en registros públicos. También la encuestadora, esta empresa tiene que contar con un personal profesional en estadística. ¿Por qué? Porque este personal es el que va a suscribir los informes sobre todas las encuestas, va a ser el que va a avisar y tiene que demostrarse que tiene que estar habilitado para el ejercicio de esta profesión. Pero puede darse el caso de que esté registrado en un colegio de estadísticos donde no se pueda obtener de manera online, saber si está hábil o no. Entonces, como no se puede hacer esa consulta, lo que ahí va a tener que presentarse es ese certificado o constancia de habilidad que le tiene que expedir el respectivo colegio donde él pertenece, ¿no? Así se ha puesto ese sentido para cubrir ese vacío. Ahora, sobre la actualización en este registro electoral de encuestadoras, están sumamente obligados en actualizar todo lo que corresponde a su información, o sea, a lo que modifiquen. Puede ser que modifiquen el representante legal o puede ser que cambien de profesional estadístico. Entonces tienen que comunicar sus variaciones, sus datos, tienen que comunicarlo, ¿no? Y para ello, como ahora se está manejando de manera online, tiene que tener obligatoriamente la casilla electrónica, que lo obtienen de manera sencilla. En otra oportunidad había mencionado que el trámite lo hacían en el portal del mismo Jurado Nacional de Elecciones, ingresas el número de tu DNI. ¿Y por qué? Porque así seas una persona jurídica, vas a tener que acreditar con una persona, el ser humano es el que utiliza. Entonces ahí tienes que ingresar con tus datos, tu usuario y tu contraseña. Es un tema sencillísimo que se tramita de manera virtual. También acá, a través de esta casilla electrónica, va a servir para poder enviarle sobre el tema del informe de las encuestas electorales, sobre la intención de voto o sobre lo que da inicio para el trámite respectivo de inscripción. ¿Y cuál va a ser la metodología que va a utilizar la encuestadora para la realización del estudio? ¿Cuál va a ser? Bueno, es que la relación de los documentos determinados que van a presentarse conjuntamente con este informe no tiene límites. O sea, que es mientras más abundante de documentación, de datos que puedas, de las muestras que puedas brindar, van a ser bienvenidos. O sea, no va a decirse, no, tú solamente tienes que presentar determinada prueba y nada. No, acá es mientras puedas otros instrumentos que van a permitir que se comprenda bien el resultado de la encuesta electoral, van a ser bienvenidos. ¿Y cuáles van a ser los tipos de medios que se va a emplear para la difusión sobre estos informes que son luego materia de fiscalización? ¿Cuáles van a ser? Son los medios de prensa escrita, ya sea los periódicos, las revistas, los boletines, de manera diaria, semanal o las revistas, los medios de los canales de televisión, de señal abierta, cerrada, o sea, los de cable también entran ahí, de internet, los medios radiales, que acá en los medios radiales son los que están autorizados por el MTC. Y también por los portales web institucionales de esta misma empresa encuestadora, ya sea de carácter público o privado, ¿no? La difusión de estas encuestas electorales en estos medios indicados no va a limitar de que si ya lo has publicado en determinado, por ejemplo, un medio de prensa escrita, ya no lo vas a poder realizar por radio. Sí, lo puedes realizar indistintamente, en una o en dos, donde desees, ¿no? La obligatoriedad de esta publicación de estas encuestas electorales es que se tiene que difundir en sus respectivos portales institucionales y también cómo ha sido el estudio que han desarrollado. O
sí o sí esa información tiene que considerarse. También se tiene que mantener activo este portal web de estas empresas, tiene que tenerlo activo. ¿Por qué? Porque cuando va, uno de los requisitos para obtener ese registro es de que tiene que contar con este portal web y tiene que estar vigente en lo que ha indicado, porque si cambia algún nombre, alguna letra de su denominación, también va a tener que comunicar para que actualicen ese dato. También no le va a eximir todo lo que van a realizar por redes sociales, la difusión del estudio sobre estas intenciones de voto que puede ser vía que hayan llamado por teléfono o presencial o cualquier otra plataforma tecnológica que hayan utilizado, no lo va a eximir de que tienen que publicarlo en su portal web. Cuando van a informar sobre su trabajo que han realizado, cómo han conseguido la metodología, la forma, el resultado que tienen que cumplir unas reglas. Estos informes tienen una estructura. Cuando se va a tratar de las elecciones subnacionales, cuando va a ser el tema de los estudios que van a corresponder a varios distritos electorales de ámbito distrital, siempre que comprenda a una sola provincia, o sea, una provincia con varios distritos, incluyendo el estudio de la misma provincia, se va a poder presentar solo toda esa información en un solo informe. En cambio, cuando los estudios de esta encuesta correspondan a varios distritos electorales de ámbito distrital que comprenden más de una provincia, en la anterior era a la misma provincia, que es más de una provincia, acá se tiene que presentar el expediente por cada provincia. Cuando se trata de los estudios que van a corresponder a varios distritos electorales de ámbito provincial, ya no estamos viendo distrital, también siempre que comprendan un solo departamento o región que incluye el estudio de ese mismo departamento, tiene que ser presentado en un solo expediente. En cambio, cuando los estudios van a corresponder a varios distritos electorales de ámbito regional que comprendan más de una región, tiene que presentarse obligatoriamente un expediente por cada región. Ahora vamos a ver cómo va a ser el informe en elecciones nacionales. En elecciones nacionales se va a presentar un solo expediente cuando va a corresponder al tema de las candidaturas a la fórmula presidencial, o sea, presidente y vicepresidencias, ¿no? Cuando es un estudio que responde a los escaños en la elección de congresistas, cuando corresponde a los estudios de los escaños en la elección de representantes de peruanos ante el Parlamento andino, es un solo expediente. Ahora, ¿cómo es la oportunidad de la presentación de estos informes sobre estas encuestas? Se tiene que presentar dentro de los 5 días hábiles posteriores a la fecha de publicación de la encuesta realizada. Tienen 5 días, o sea, si hoy día lo he hecho público conocimiento, tengo dentro de los 5 días hábiles tengo que informar, porque si no lo hago también va a caer una sanción. ¿Quién va a ser el representante? ¿Quién está en la obligación de poder presentar estos informes? El representante legal de la encuestadora va a ser el responsable del contenido de este informe sobre las encuestas y sobre el simulacro de las votaciones. El representante legal es el que carga toda la responsabilidad. En este informe se tiene que considerar varios datos. Recuerden que hace un momento dije que había una formalidad, igual como para presentar las demandas, entonces es lo mismo. Acá también se tiene que presentar el tema de la fecha de cuándo se realizó el estudio, se debe mencionar la fecha cuando se realiza la encuesta, día, mes y año. Se tiene que también la fecha de cuándo se está haciendo público conocimiento, cuándo se ha difundido, también se tiene que colocar esa fecha. Es importante considerar esas fechas. Uno es cuándo hice el estudio y el otro es cuándo lo publiqué. También, ¿cuál es el medio probatorio que me va a amparar, respaldar de la publicación o difusión de este estudio? Si lo he hecho en uno o en varios medios,
También si va a evidenciar sobre todo lo que corresponda, por ejemplo, un video, el audio, un recorte periodístico, con ello son sus medios probatorios. También se tiene que mencionar cuál ha sido el objetivo de este estudio, de manera clara, concisa, y describir con precisión la cantidad, el entorno, la jurisdicción de la población, donde se ha realizado la encuesta o el simulacro de voto. También tiene que especificarse si el estudio es realizado a nivel de todo el Perú, nacional, o es regional, que a través de qué regiones, una o dos regiones, o cuántas regiones sean, de la misma manera en el ámbito provincial o distrital. También se tiene que poner cuál ha sido la población objetiva, hacia quién fue enfocada esta encuesta, donde tiene que considerarse mínimo las unidades que la constituyen, las características que la definen y la ubicación geográfica y el periodo de la referencia de estas encuestas. También se tiene que colocar cuál ha sido el marco muestral. Se tiene que detallar todos los nombres de las fuentes de información con las que se ha construido, se ha elaborado este marco muestral, lo cual tiene que ser actualizada lo más cerca al periodo de ejecución de este estudio. Tiene que presentar la documentación cartográfica utilizada en el estudio, o sea, como un tema de plano, ¿no? Como le llamamos un mapa. Entonces, además, para la encuesta por teléfono se tiene que detallar los nombres de las fuentes proveedoras, o sea, que si fue vía Entel, Vitel, Movistar, Claro. Entonces, ¿dónde se ha obtenido esta lista de los números o el directorio? Antes, ¿recuerdan que había las guías en las páginas amarillas? Así, esos directorios, pues, ¿no? Ahora todo es digitalizado. Se tiene que ver todo, acreditar de dónde se ha obtenido esos datos para que puedan hacer esta encuesta. También se tiene que considerar en este informe cuál es el tamaño de la población que ha sido objeto de este estudio. También se tiene que cuantificar la distribución poblacional, ya sea por distrito, provincia o departamento, por rangos de edad, de nivel socioeconómico, por sexo, y que esta distribución poblacional tiene que ser presentada de manera en tablas, ¿no? Como un tema de los cuadros estadísticos. También el tamaño de la muestra debe detallar los procedimientos utilizados para el cálculo del tamaño de la muestra, tales como las fórmulas utilizadas para el cálculo del tamaño de la muestra, los valores del margen de error, porque siempre se tiene, como se dice, 5 puntos más, 5 puntos menos, ¿no? Ellos tienen que determinar si es 2 más, 2 menos o 3, ellos son los que tienen que indicar del margen de error. El nivel de confianza que está utilizándose para el cálculo de este tamaño de esta muestra, también se tiene que detallar el cálculo del nivel de representatividad de la muestra, presentar la cuantificación de la distribución muestral, también de la misma manera, ya sea por distrito, provincia o departamento, rangos de edad, sexo, nivel socioeconómico, y esta distribución muestral también tiene que ser presentada en tablas, ¿no? En su cuadro bien determinado. También se tiene que ver las ponderaciones. Las ponderaciones de la muestra es que se tiene que mencionar si es autoponderada o no autoponderada. En el caso de tratarse de una muestra no autoponderada, debe detallarse los valores de la variable de ponderación y los criterios utilizados en su formulación. Este tipo de muestreo aplicado tiene que detallar la metodología del tipo de muestreo utilizado en el estudio. Tiene que especificar cada una de estas etapas de muestreo que ha hecho su selección de unidades de muestreo hasta llegar a la selección de los hogares o de las personas que van a ser entrevistadas, ya sea de manera telefónica o de manera presencial personal. ¿Cuáles han sido los puntos de muestreo en los lugares donde se ha realizado la encuesta? Se tiene que considerar. También, ¿cuáles han sido sus instrumentos de recolección de datos? Que debe presentarse como un ejemplar de cuestionario que va a ser utilizado en la encuesta. Además, si utilizaron un material de ayuda, también pueden presentarlo. Por ejemplo, ¿cuál es el material de ayuda? Las tarjetas de ayuda, ¿no? Luego, también el trabajo de campo debe detallarse
los procedimientos realizados en el trabajo de campo, la fecha que se ha realizado, el número de encuestadores por áreas de trabajo, el número de cuestionarios que han sido supervisados, detallar el desarrollo del cálculo de la tasa de respuesta, detallar el porcentaje de supervisión de campo, presentar el reporte de supervisión de campo. Una cosa es supervisión y la otra cosa es quien lo realiza, ¿no? También detallar si la encuesta es por teléfono o si ha sido de manera presencial, detallar cómo han realizado ese trabajo de campo y también qué software o sistema están utilizando en la realización de las llamadas por teléfono para que así se pueda presentar el reporte al momento de la supervisión. Esta base de datos habilitadas debe presentarse todo en un archivo digital, en un formato de archivo Excel. Acá está diciendo las extensiones .xls o .xlsx o en un formato de archivo SPSS o .sav que va a contener la base de datos habilitada. Además, tiene que presentar un diccionario de datos. Este diccionario de datos es un listado de las variables con sus respectivas categorías y códigos, el cual va a permitir el procesamiento de la base de datos habilitada. En el caso de que se trate de una muestra no autoponderada, se va a tener que agregar en esta base de datos habilitada la variable de ponderación utilizada en el estudio realizado. También se tiene que considerar en este informe el resultado que debe presentarse en forma de cuadros estadísticos o gráficos estadísticos. O gráficos estadísticos. De una de las dos formas puedes hacerlo. Si deseas, si gustas informar de las dos con cuadros estadísticos y gráficos estadísticos, todo está también correcto, está permitido. También se tiene que informar cuál ha sido el financiamiento de este estudio, quién ha sido la persona que ha contratado este servicio. Puede ser el contrato a las empresas de encuestadoras electorales que la haya realizado una persona natural o una persona jurídica o una institución o una organización política que ha contratado o ha financiado el desarrollo de esta encuesta. También se tiene que colocar en el informe la página web que está registrada, se debe mencionar la web de dominio de la encuestadora, debe ser actualizada esta página, debe contener este informe técnico, esta ficha técnica, este cuestionario y estos resultados. Así que ojo para poder hacer seguimiento a las encuestadoras electorales en sus portales y visualizar toda esta información. Eso era cuando se trataba de las encuestas. Ahora, cuando se trata de los informes del trabajo de simulacro de votación, también va a incluir, casi es similar, es la fecha de realización de ese estudio, del simulacro de votación, la fecha de la publicación de los resultados, cuáles son los medios probatorios que va a demostrarse que se ha realizado esta difusión, esta publicación, ya sea a través de un recorte periodístico, del audio, del video, también cuál ha sido el objetivo de este estudio, tiene que narrarse de manera concisa y clara, ¿no? Precisando la población, describiéndola. También se tiene que ver, especificar si ha sido de manera regional, provincial, distrital o nacional, ¿no? Eso se tiene que tener en cuenta. Cuando también es lo mismo lo de la población objetivo, donde se va a tener que poner las características de la ubicación geográfica o los periodos de referencia. Igual en los marcos muestrales tiene que detallarse toda la información, el tamaño de la población, si va a ser presentado esto en manera de tablas. Igual el tamaño de la muestra, cómo va a ser utilizado el cálculo de la fórmula que están empleando, cuál es el margen de error. Todo ello tienen que informar cuál va a ser las ponderaciones de estas muestras, qué tipo de muestreo utilizó. Esto para que puedan detallar la metodología que han realizado, si ha sido por unidades de muestreo, ha sido seleccionado a través de hogares o de personas entrevistadas, también los puntos donde se ejecutó este muestreo de esta simulación, del simulacro de votación, cuál ha sido su instrumento que ha recolectado estos datos, debe presentar un ejemplo de la cédula que fue utilizada en el simulacro de votación,
tiene que ser también especificarse los datos del trabajo de campo, la fecha cuando se realizó este trabajo, a cuántas personas fueron encuestadas, el número de cuestionarios que han sido supervisados y también detallar cuál es el cálculo de la tasa de respuesta y presentar su reporte, su informe. Y de la misma manera tiene que ser presentada a través de un archivo digital. Este archivo tiene que ser grabado ya sea de dos formas, a través del archivo Excel o del archivo SPSS, donde va a contener toda la información que se requiera para que pueda ser fiscalizado. También se tiene que presentar los cuadros estadísticos o gráficos estadísticos de manera indistinta o los dos en conjunto lo pueden presentar. También se tiene que comunicar quién ha sido el que los contrató, cómo financiaron el desarrollo de este simulacro, si fue una persona natural, jurídica, una institución o una organización política, ¿no?, que los contrató. También se tiene que estar obligatoriamente colgado, publicado en la página web que se debe de mencionar cuál es el dominio de la web de dominio de la encuestadora. Esta página sí o sí tiene que ser actualizada, o sea, cada trabajo que realicen tienen que colgarlo, publicarlo, ¿no? Y debe contener también el informe técnico, la ficha técnica, la cédula y los resultados que han obtenido. ¿Qué debe haber en la ficha técnica? En la ficha técnica relacionado a la intención de votos, ya sea por vía teléfono o de manera presencial, va a ser consignado el nombre de la encuestadora, el número de partida asignado por el jurado, o sea, el número de registro de autorización, el financiamiento de este estudio, cuáles son los objetivos del estudio, el tamaño de la población objeto del estudio, el tamaño de la muestra, el margen del error, el nivel de confianza, nivel de representación de la muestra y el tipo de muestreo aplicado, así como los puntos de muestreo y, lo más importante, la fecha de realización del trabajo de campo. Todos estos 12 puntos tienen que ir en las fichas técnicas. ¿Cómo van a ser visados estos documentos? ¿Quién va a decir, bueno, sí, ha sido supervisado? Para eso se le llama la visación. El informe sobre esta encuesta electoral tiene que ser visado sí o sí por el profesional estadístico que está registrado por la encuestadora en el registro electoral, en el registro de lo que están en las encuestas electorales registradas, ¿no? Y tiene que ser el personal, tiene que estar habilitado, o sea, pagar al día. Tiene que presentar un documento en el cual va a indicar que ha elaborado este estadístico un informe, ya sea sobre la encuesta electoral o el simulacro votación. Va a tener que visar todas las páginas, no solamente la última hoja del informe, no, tiene que visar todas las páginas, de manera acá, bueno, como se dice un tics, a veces cuando lo colocan de manera, si lo van a hacer presencial en el folder, no se va a notar, entonces se recomienda que lo hagan pues en la parte lateral derecho, los vistos, ¿no? Los vistos. Ojo, estos vistos, si no es la firma, tienen que estar registradas, ya sea el visto, cómo es su visto bueno y también cómo es su firma, su rúbrica, ¿no? Y en caso que no vaya a ser posible que se pueda verificar de manera online con el colegio de esta habilitación en este portal, tiene que obligatoriamente presentar su constancia de habilidad. En los abogados tenemos la papeleta de habilidad y la constancia. Ellos le requieren la constancia. ¿Y cuáles son las condiciones para la difusión de las encuestas por estos medios de comunicación? Acá los medios de comunicación que van a ser contratados para la publicación o la difusión de esta encuesta o simulacro deben verificar. Los medios de comunicación, cuando te vienen a contratar y decir quiero que publiques, difundas, tiene que verificar si esta encuestadora se encuentra inscrita y adicional, si está vigente su inscripción en el registro electoral de encuestadoras.
Estas encuestadoras van a tener la obligación de enviar en forma completa, detallada, a todos los medios de comunicación que van a publicar o van a difundir el resultado de esa encuesta electoral y simulacro, o a la persona jurídica o natural que va a contratarlos para el estudio. O sea, no es solamente que van a enviar el resultado, ojo, eso de acá fue, no, todo el procedimiento tienen que comunicarles, enviarlos a los medios de comunicación y a los que los contrataron, ¿no? Esos medios de comunicación social que son conjuntamente con este resultado tienen que publicarlo de manera visible la siguiente información de las encuestas. ¿Qué cosa va a poner? ¿Qué va a considerar? Va a colocar el número de registro de la encuestadora, porque el número de registro es como la partida literal. Si fuera de una propiedad inmueble, ¿cómo lo demuestras que tu título? Entonces, tu registro, ¿no? Entonces, tienes un número de registro que te acredita que si eres una encuestadora formal. El nombre de la encuestadora, quién financió este estudio, cuál es el tamaño de la muestra que han hecho para hacer el tema de la encuesta sobre intención de voto o el simulacro de votación, cuál es el margen de error, cuál es el nivel de confianza, qué día, la fecha que se realiza el trabajo de campo, puede ser un día, una semana, 15 días, los puntos de muestreo en los lugares donde se realizó, la página web de esta empresa encuestadora, el cuestionario que han tenido a bien para llevar a cabo este estudio de intención de voto, o la cédula, en su defecto también, si se trata de simulacro de votación, la cédula que emplearon, tienen que publicarlo. Y ojo, en caso que algún medio de comunicación incumpla con comunicar, hacer público sin tener en cuenta lo que he mencionado, estos datos, también va a ser pasible de una sanción. Ojo, o sea que ahora cuando estamos en época electoral y después tomemos conocimiento, hay que estar al pendiente si están indicando pues el número de registro, el número de la encuestadora, su financiamiento, entonces todo ello, porque si no, también van a ser sancionados, van a ser, a los que incumplan, se va a comunicar al Consejo de Prensa Peruana y al Consejo Consultivo de Radio y Televisión del MTC en lo que corresponda. También sobre las bases de datos de las encuestadoras son de propiedad de estas o de las personas que les encomiendan a realizar este trabajo. El Jurado Nacional no puede entregarlo a terceros, está con esa limitativa. De las limitaciones por razones temporales, a salvo lo puede entregar como todo si es requerido vía judicial. Ahí sí lo va a poder entregar, ¿no? Siempre hay sus excepciones. Las limitaciones por razones temporales de la publicación o la difusión de estas encuestas electorales o simulacros o sondeos se va a tener que hacer siempre hasta, no olvidarse, hasta el domingo anterior al día de las elecciones, ¿no? Igualmente, el tema del sondeo de opinión o televoto que realicen los medios de comunicación, también se tiene que colocar esa frase: los resultados de este sondeo son referenciales y no tienen sustento científico. Eso es lo que tienen que colocar, esa frase. Y los medios de comunicación no necesitan estar inscritos en este registro electoral de encuestadoras para realizar sondeos de opinión o televoto. Ellos no tienen que estar, no requieren esta autorización. Solo son las encuestadoras. Sobre el tema de la fiscalización de las encuestas electorales. Esto de acá, esta calificación y de manera integral de este informe lo va a realizar la parte técnica, estadística y legal, va a ser realizada en una sola oportunidad, donde se va a poder formular todas las observaciones y requerimientos que correspondan. Sobre el tema de esta evaluación técnica que va a ser elaborado por la Dirección Regional, la Dirección de Estadística y Tecnológico del Jurado, va a ser elaborado y remitido dentro de 3 días hábiles de haber recibido el requerimiento. Y dicho informe no recae ninguna impugnación. O sea, lo que ellos, cuando les van a pedir su opinión, lo que indican, ahí acaba.
Sobre la evaluación legal de este informe, la Dirección Nacional de Fiscalización de Procesos Electorales es el encargado de fiscalizar todo lo relacionado a los resultados, al cumplimiento de la información que han sido señaladas hace un momento, que sean veraces, que todo el análisis de la información remitida por la encuestadora es correcto. También, de la misma manera, tiene 3 días hábiles para que pueda emitir su informe elaborado. ¿A quién? A quien le va a solicitar su opinión. ¿Y quién le va a solicitar su opinión? A la Dirección Nacional de Fiscalización, el Jurado Electoral Especial. Y si no está el Jurado Nacional Especial, ya mencioné hace un momento, va a ser a la Dirección Central. También sobre el tema de que dicho informes, cuando se va a constituir el Jurado Electoral Especial, este informe legal tampoco es pasible de alguna impugnación. Sobre esta facultad de actividad de fiscalización, la Dirección Nacional de Fiscalización de Procesos Electorales también puede disponer unas diligencias que lo conduzcan para que pueda constatar si es veraz estos resultados de estas encuestas. También puede hacer uso de los medios físicos y tecnológicos en esta fiscalización sobre la publicidad y difusión de estas encuestas electorales. Si en los informes técnicos, estadísticos y legales se concluye que la difusión de la encuesta electoral y simulacro de votación se ha dado cumplimiento a todos los requisitos y condiciones de la misma, se procede al archivo del expediente que contiene ese informe, o sea, archivo definitivo. Pero dentro de la actividad de fiscalización también se dan las medidas correctivas, que son emitidas por motivos de fiscalización de estos informes, que deben ser cumplidas en el plazo, en la forma y en los modos establecidos, conforme pues a las observaciones que se realicen en los informes de la DREC y del fiscalizador adscrito al Jurado Electoral Especial. Cuando hay una observación, se va a hacer el traslado al encuestador estos informes para que ellos puedan absolverlo, y tienen 5 días hábiles. Cuando está en el plazo de 5 días hábiles efectuada la absolución, entonces va a poder proceder a realizar esta verificación si ha corregido esta medida o ha sido levantada esta observación, y también igualmente tiene 3 días de plazo hábiles para informar, ¿no?, si ya fue subsanado o no. De la misma manera, se verifica si ya fue subsanado lo observado, se va a proceder con el archivo definitivo, o caso contrario, se va a dar inicio al procedimiento sancionador. Cuando se va a implementar estas mejoras mediante la acción de fiscalización y se está detectando la existencia de algún incumplimiento que no amerite el inicio de un procedimiento sancionador, o identifica las mejoras o correcciones que debe implementar, a la encuestadora se le comunica tal hecho. O sea, no es que todo, si hay algo que es subsanable, que no es, ellos van a determinarlo, pueden comunicarlo, pero no iniciar la sanción, ¿no? Por ejemplo, podría ser de que no está tan legible lo que han colocado, lo que han publicado, que se nota muy tenue. Entonces, pero que sí publicaron, pero que no se nota como esa nitidez que debería de tener, ¿no? Eso es un ejemplo que en esos casos puede darse. ¿Cuándo se va a dar la fiscalización de oficio? La fiscalización de oficio se va a dar porque en el jurado, cada jurado electoral especial tiene adscrito, o sea, está designado un personal de la Dirección Nacional de Fiscalización de Procesos Electorales del Jurado Nacional. Han designado a cada personal para que puedan realizar esta función fiscalizadora, para que puedan advertir si se está vulnerando alguna regla sobre esta publicidad o difusión de las encuestas, va a proceder a evacuar el informe correspondiente y lo va a presentar no a la DN, a la Dirección Nacional de Fiscalización. Este informe de este personal tiene que presentarlo ante el Jurado Electoral Especial, quien el pleno de este Jurado Electoral Especial va a analizar este informe del fiscalizador, y si como resultado de esta evaluación advierte que sí hay una infracción, va a proceder a abrir el procedimiento sancionador. En caso contrario, va a proceder a su archivo. Pero ¿cómo va a advertirlo el Jurado Electoral Especial?
bueno, va a requerir, pues como hace un momento he indicado, los informes tanto a los informes que corresponden a las áreas del Jurado Nacional para que puedan evaluarlo, ¿no? Entonces, también en caso de que suceda en una denuncia de parte formulada, ya sea que puedes denunciar una persona jurídica o un ciudadano contra alguna encuestadora que está inscrita, entonces tiene que ser remitido al fiscalizador que está adscrito al Jurado Electoral Especial para que pueda elaborar su informe respectivo, porque cualquier persona que realice esta denuncia lo puede hacer de manera libre y no se requiere, al referirme a persona, estoy hablando ya sea persona natural o jurídica, ojo, no va a requerir que sea firmado, autorizado por un abogado, ni tampoco que el documento se vaya a decir, vaya a ser objeto de observación, decir no tienes legitimidad para obrar porque no fue firmado por un abogado. O sea, basta con la firma de la persona jurídica. Eso sí, si es persona jurídica, siempre tiene que juntar su vigencia de poder. Y si es una persona natural, solo con su DNI. Y acá es bueno ver este cuadro, esta tabla de infracciones, de sanciones, de publicidad, de que se van a hacer a acreedoras, ¿no? Van a ser con multas que oscila entre 10 y 100 UITs, pueden ser también reincidentes, acá lo determina, cuando lo están indicando, este monto es cuando son publicados después del domingo anterior al día de las elecciones, cuando va a ser el tema de se les va a suspender el registro de inscripción en estos 4 puntos, cuando no remite el informe completo detallado de la encuesta difundida, cuando no remite la ficha técnica de la encuesta electoral, cuando remite extemporáneamente el informe o ficha, o sea, sí cumple en remitirlo, pero lo remite fuera de plazo, ¿no? Recuerden que tenían 5 días. Luego, también cuando no ha publicado en su portal web, en su página, sobre este informe de esta encuesta, su ficha, si no publica algo de ello, también va a caer su suspensión. Asimismo, también si en su página web ha publicado no completo sobre este informe de encuesta, sobre las cédulas, la ficha técnica, los resultados. Ojo, acá hay que tener cuidado, como ahora se ha implementado todo ello, de tener conocimiento cuando ya escuchemos las encuestas para ver si están cumpliendo esta regulación. También se va a suspender cuando no está entregando la información completa al medio de comunicación. O sea, la encuestadora lo comunica, pide la publicación a algún medio de comunicación y no remite todo el sustento, ¿no? O si también la página web que fue autorizada, que consta en sus registros, ya no está activada. También va a ser suspendido la inscripción acá por 60 días, porque anteriormente era por 20 días o 30 días, es cuando la encuestadora va a presentar datos falsos a la verdad o inconsistencias en resultados difundidos en comparación al informe que ha presentado, ¿no? Puede ser que en el informe presenta XY y cuando está presentando, hace el informe que presenta el medio de comunicación dice XY y al informe que hace al Jurado Nacional está diciendo OP. Entonces, ahí ese es el tema. Y si produce, o sea, reiteran, porque primero lo suspenden por 60 días, pero si vuelve a presentar, cae en esta misma infracción, ya ahí cancelan su registro, ¿no? Cuando se reitera. También se va a cancelar la inscripción cuando va a hacerlo cuando ellos están suspendidos. Recuerden, pueden tener una suspensión de 20 días. Entonces, durante esos 20 días, ellos no pueden pedir a ningún medio de comunicación o ellos en su portal tampoco pueden colocar ninguna información. Pasado esos 20 días calendario, no son días hábiles, días calendarios, ahí sí ya puede nuevamente hacer su trabajo con normalidad. También se va a cancelar cuando está siendo reincidente de estas sanciones dentro de un mismo proceso electoral.
Esta legitimidad para obrar que se está considerando como presunto infractor al representante legal de la encuestadora, si es una persona jurídica o a la persona natural, caso contrario, el representante de este medio de comunicación que va a difundir esta encuesta electoral o simulacro de votación en periodo prohibido. También este inicio de procedimiento es de oficio por el jurado electoral, puede ser de oficio, no solo por denuncia de algún ciudadano o empresa, también lo puede hacer a través de un tema de manera propio del fiscalizador adscrito al jurado electoral especial. También se va a poder realizar el tema de esta sanción cuando la encuestadora va a tener 5 días hábiles para que pueda efectuar su descargo. Ojo, pero si es que no lo presenta el descargo, no va a ser impedimento para que continúe el trámite va a continuar. Por ello, contando con este informe, con este descargo, el jurado electoral especial va a resolver, también tiene 5 días hábiles, si ustedes se dan cuenta, los plazos son cortos, son días hábiles, ya sea en alguna ocasión 3 días o 5 días hábiles, y va a disponer si va a ser el archivo definitivo del mismo o si se va a aplicar alguna sanción. Esta sanción que emite el jurado electoral especial lo hace a través de una resolución. Esta resolución tiene que contemplar cuál es la infracción, cuál es lo que ha incurrido, en qué fue lo que ha hecho mal, ¿no? ¿Qué no respetó? En esta resolución puede ser apelable, el afectado puede también impugnarlo en 3 días hábiles. Una vez que ha sido notificado por la casilla electrónica, cuenta con 3 días hábiles para impugnar, para presentar su recurso de apelación. También se puede dar el caso que sea un tema que le han abierto el proceso no solo por un solo punto, sino por varios. Por ejemplo, no presentó la ficha técnica, o no presentó la tabla de muestreo, o no firmó el estadístico. Entonces, a ello le llaman concurso de infracciones, por existir varias. Entonces, varias irregularidades. Y esto, en el procedimiento sancionador, se le va a aplicar la sanción más gravosa. O sea, no es que le va a sumar, sino la sanción, lo que es más grave, en donde ha infringido y está sancionado de manera, si es suspensión de 3, de 6 meses, entonces ella es la que se le va a aplicar. Y si reincide con este actuar, con este mal proceder, se le va a imponer una sanción cuya resolución que quede firme, que ha incurrido en este del mismo proceso electoral. Ojo, ¿por qué? Porque puedes tener tú una sanción para un proceso electoral de las elecciones municipales y cuando ya empieza el proceso para las elecciones del presidente de la República, ya no se le toma en cuenta. Es como se dice un tema nuevo. Incurre dentro de este mismo proceso electoral, se va a configurar ahí la reincidencia, por eso bien claro se dice dentro del mismo proceso electoral. En este supuesto de reincidencia no se va a tomar en cuenta las sanciones que han sido impuestas anteriormente, no se va a tomar en cuenta, solamente va a ser evaluado a mérito del actual, de lo que está realizando, ¿no? Este recurso de apelación que va a ser interpuesto durante los 3 días hábiles después de haber sido notificado, tiene que adjuntar una tasa electoral que se encuentra en el TUPA, que se tiene que adjuntar y tiene que estar, eso sí, autorizado, firmado por un abogado colegiado hábil. Este recurso de apelación tiene que estar firmado por el abogado hábil. Y cuando esta condición no pueda ser verificada del abogado hábil, estamos hablando en el colegio profesional, se tiene que ahí acreditar la habilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora con la simplificación administrativa basta que lo firme un abogado, tiene número de registro de colegiatura, lo puede el personal competente del jurado lo realiza, lo verifica y puede ver, ok, sí, aparece el nombre del señor y está hábil, ¿no? El abogado. Pero si no permite, no hay forma, entonces ahí sí se le va a pedir que acredite físicamente en la papeleta de habilidad. Esa suspensión
con efecto suspensivo en caso de interponerse este recurso de apelación es que va a suspender la ejecución de la sanción impuesta. ¿Por qué? Porque esta ejecución de sanción va a regir a partir de la comunicación que decida el Jurado Nacional de Elecciones. Porque el Jurado Electoral Especial, como es primera instancia, apelan, lo remite todo lo actuado al Jurado Nacional y el Pleno, de acuerdo al análisis y evaluación, va a poder resolverlo. También va a ser registrada esta sanción, ya sea consentida o ejecutoriada, se va a proceder en el respectivo registro electoral de encuestadoras. La relación de infractores también van a ser publicadas en el portal del Jurado Nacional, donde se va a especificar qué infracción fue lo que cometió y qué sanción fue impuesta. Así también va a ser a las encuestadoras que sin tener registro las difundan, que sean sancionadas. También va a haber ahí un extremo donde va a decirse a estas empresas encuestadoras se les registró y no contaban con su registro, su autorización respectiva. Sobre los procedimientos en trámite que se encuentran a la fecha de esta norma que ha sido en septiembre, el 5 de septiembre de este año, sobre los informes de las encuestas electorales, de los expedientes que se encuentran en trámite a la fecha de entrega en vigencia de este reglamento, va a regir lo dispuesto en el reglamento que fue aprobado en el año 2017. O sea, lo que está en trámite se respeta con lo que inició. No se van a adaptar a esta nueva. También lo mismo rige para cuando se trata de los trámites que han estado realizando la inscripción de encuestadoras. ¿Por qué? Porque puede haberlo solicitado en el mes de mayo, junio o de julio. Entonces ahí estaba vigente, ¿cuál? La del año 2017, la 462, o también puede ser que solicitó su renovación de este registro o alguna modificación de datos, entonces va a regir esa resolución del 2017. Y como disposición final de este reglamento señala que todo el trámite de los expedientes de fiscalización y procedimientos sancionadores se va a ser tramitado por el Jurado Electoral Especial que inició dicho expediente hasta el cierre del mismo. Bueno, estimados participantes, espero que me hayan podido escuchar de manera clara, o haber visualizado también los PPT, y quedo a disposición si tienen alguna consulta. Voy a revisar el chat, a ver si hay alguna pregunta. Acá está. Agradezco a los que han registrado sus datos. A la participante Mirta Espada le voy a hacer presentes sus saludos al doctor Willy Ramírez, doctora Mirta Espada. Después están saludando, muchas gracias. Dice, no se escucha, se ha silenciado solo, debe haber sido su equipo porque en el mío no estaba, me salía el micrófono activo. Acá hay una pregunta. Dice, ¿qué se entiende por sistemas de muestreo y cuántas clases existen? Bueno, sobre el tema del muestreo, eso lo ven los estadísticos. El profesional estadístico es el que ve sobre qué tipo de muestreo va a realizar, si es un tema de muestreo de pequeño o mayor, cómo va a emplearse, si lo va a hacer por determinado de manera el espacio demográfico y la cantidad de personas. Entonces ellos, el estadístico, la empresa es la que tiene que determinar y luego informar. De ahí dice, ¿cómo corrobora el Jurado Nacional la información estadística emitida por las encuestadoras respecto a la intención de voto? Ellos lo van a corroborar, lo corroboran a través de su área, de su dirección de fiscalización. También el jurado cuenta con personal estadístico capacitado y con las pruebas que van a juntar,
van a ser evaluados. Ellos son los especialistas, que por eso es que les decían las tablas de muestreo, los gráficos que lo van a presentar. Entonces ellos son los entendidos de hacer ese análisis y esa comparación. Después dice la otra pregunta el mismo participante. ¿Qué sucede si se detecta que la encuesta o simulacro de voto realizada por una encuestadora está dirigida y dista mucho de la realidad en relación a otras encuestadoras y a los votos formalmente emitidos? Acá hay que hacer dos distingos, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos hablando del tema de votos formalmente emitidos, ya sería el voto del día de las elecciones. O sea, y el día, esto es una intención de voto. Ellos lo hacen, como se dice, una semana anterior. Recuerden que es hasta el último domingo anterior, no pueden hacer lunes, martes. Si las elecciones es el domingo, no, ya no pueden hacerlo en esa semana. Entonces, es imposible que se haga este simulacro de voto, ni el mismo día de las elecciones ya no es un simulacro de voto, ya es las elecciones implícitas en sí. Entonces, ahí no hay forma de que se dé ese caso. Sobre el tema en relación a otras encuestadoras, es que cada una de ellas tendrá pues que demostrar cómo han realizado su trabajo. ¿Qué cantidad de muestreo? ¿Por qué? Porque puede ser que una diga, yo he hecho en 50 personas, y la otra diga, yo hice en 200 personas y este es mi resultado. Entonces, todo ello lo tienen que evaluar, y también los lugares, ¿no? Yo lo he hecho dentro de una provincia en 3 distritos, y el otro puede decir, yo lo hice dentro de una provincia 2 distritos. Entonces, todo eso lo tienen que determinar y verificar al momento que van a ser fiscalizados para que puedan ver esa diferencia, ¿no? Bueno, de ahí el doctor Pedro Quiroz, felicitaciones, muchas gracias. Miguel Ángel, gracias por tu exposición. Doctor, gracias por estar presente. El doctor Miguel Ángel Martín, es un honor de contar esta noche con usted desde Argentina. Doctora Karina Grace Ontivero, muy bien, doctora, muchas gracias. ¿Cómo estás, Toñito? Doctor Antonio Tinajeros, felicitaciones, buenas noches. Luis Martín Espino, felicitaciones. Estoy recibiendo felicitaciones por su destacada. No veo otra consulta más, espero haberle aclarado las preguntas. Ahora no veo ya en el chat, ahora voy a ver si alguien levantó la manito. Si no, no lo puedo visualizar, por favor, díganme si alguien ha levantado o activa su micrófono. A ver. La doctorita María de los Ángeles también está presente. Un gusto de tener el honor de estar acá esta noche desde Argentina. Ya son más de las 9 de la noche, como las 10 de la noche, y está usted acá acompañándonos, presente. Bueno, no veo acá ya más preguntas, no veo tampoco quién ha levantado la mano, entonces voy a proceder a hacer la clausura respectiva. No sin antes reiterar mi agradecimiento por tomarse su tiempo esta noche de estar acá acompañándonos a la Escuela de Posgrado Sofía, al doctor Willy Ramírez Chávarri y a mi persona sobre este tema de las encuestadoras electorales. Espero que les sirva como conocimiento o ampliar lo que ya sabían o refrescar sus conocimientos, ¿no? Que ya los contaban. Asimismo, también los invito para el día de mañana, hay otra exposición interesante sobre el papel de los medios de comunicación en el proceso político-social a cargo del doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano. Quedan ustedes cordialmente invitados para también a las 7 de la noche acá en Perú y a las 9 de la noche en Argentina y, bueno, de República Dominicana. También agradezco la presencia de Perú también, que están a nivel nacional, que nos están acompañando. Entonces, muchísimas gracias, estimados participantes. Dios mediante, hasta otra oportunidad, tendré el gusto de volverme a reencontrar con ustedes. Muy buenas noches. Cuídense mucho.